Gloria a Jesús, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Saludos a todos los amigos de Facebook, de YouTube, a la página El Siervo de Cristo, donde quiera que llegue este video, a todas las redes de comunicación. Aquí nuevamente hablando siempre de la palabra de Dios, muchas veces para refutar otras ideas contrarias a la Biblia, otras veces en forma de llevar el evangelio de salvación, mensaje de perdón, de misericordia, otras veces mensajes doctrinales de acuerdo a la palabra del Señor, muchas veces hablando en contra de la apostasía dentro de las iglesias. Y así siempre en la palabra de Dios encontramos muchos temas con referente a estas enseñanzas. Por ejemplo, Jesús dijo que en los últimos tiempos muchos vendrían en su nombre. Entonces cuando vemos que muchos vendrían en su nombre y se levantarán falsos cristos, no significa simplemente que van a venir muchos diciendo yo soy el Cristo, aunque en esa forma sí se puede interpretar, pero abarca en el sentido, recuerden que ungido, que Cristo más bien, Cristo quiere decir ungido. En otras palabras, vienen personas diciendo, Dios me habló, yo vengo en el nombre de Dios, y se dan el término o título de profeta, ¿verdad?, de maestro, con jerarquía eclesiástica dentro del cuerpo de Cristo, cuando verdaderamente vemos que quizás son personas que ni siquiera pertenecen a una denominación o a un cuerpo eclesiástico dentro de la iglesia, perteneciendo como miembros activos del cuerpo de Cristo. Entonces vemos que estas son profecías que el Señor anunció en los últimos tiempos finales. Entonces muchos se dan el título de pseudopastores, de pseudoprofetas, de pseudoevangelistas y pseudoapóstoles. ¿Por qué digo esto? Que se dan el título porque muchos de los que han sido llamados, quizás no es que no sean llamados, sino que lo están haciendo en una forma fuera del contexto de la palabra del Señor. La palabra del Señor es clara y nos enseña ejemplos como una persona evangelista o un maestro, estos dones ministeriales, porque no debemos de confundir dones ministeriales con los dones espirituales y los talentos. Son cosas muy distintas y no se pueden confundir estas terminologías, que muchas las veces nosotros confundimos las terminologías y eso es donde caemos y hacemos una mezcla de la interpretación correcta y de las funciones que cada uno de estos términos deben de tener una acción para hacer. Entonces, por ejemplo, el llamado de un apóstol, por ejemplo, el llamado de un apóstol en el tiempo bíblico, un apóstol simplemente quería decir enviado. Ese es el término, quiere decir enviado. Aunque después, dentro de la iglesia, este término se usó en un término jerárquico, en otras palabras, en aquel que tenía una autoridad delegada dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, cuando vemos a Pablo y a Silas enviados, vean esto: Pablo y Silas estaban congregándose en la iglesia de Antioquía. Y este principio aplica para todo evangelista, para todo maestro, para todo aquel que recibe un llamado en el ministerio. Estoy hablando de ministerios, de dones en el ministerio. Ministerio quiere decir servir en esa área de evangelista, de maestro, de pastor, y servir en este servicio, y cada uno de esta función es para edificación del cuerpo de Cristo.
Ahora, ¿creo en los profetas? No creo en los profetas. ¿Creo en el ministerio profético? No creo en el ministerio profético. Yo lo he dicho muchas veces y lo he explicado bastante veces bíblicamente con sustento bíblico. Me estoy refiriendo en la forma que salen todos estos que dicen que son llamados. Entonces vemos que Pablo y Silas eran miembros de la iglesia de Antioquía. Pablo estaba sujeto a la iglesia de Antioquía como Bernabé. Entonces de ahí el Espíritu Santo les dice al líder de la iglesia de Antioquía que apartara a Bernabé, que apartara a ellos y a Pablo para la obra que los había puesto. Entonces vemos que de ahí Pablo era enviado. Pablo en ese momento era enviado como apóstol en el sentido de enviado, no en el sentido de jerarquía. Pablo en la iglesia de Antioquía no tenía jerarquía apostólica, simplemente él era un aprendiz que estaba sujeto dentro del cuerpo de Cristo. ¿Por qué digo esto? Para que veamos un ejemplo. Cuando nosotros recibimos un llamado, porque hoy muchos se dicen autopastores, pseudopastores, pseudoprofetas, pseudoapóstoles y pseudoevangelistas. ¿Por qué digo esto pseudo? Me refiero en el sentido que ellos propios se ponen, pero cuando vemos en un contexto, en una dramática y en una exégesis de la palabra del Señor, en un contexto en hermenéutico, vemos un modelo de un funcionamiento, de una designación y de una autoridad eclesiástica dentro del cuerpo de Cristo, delegando una autoridad dentro del cuerpo de Cristo a alguien que recibe un llamado para una misión. Entonces, para una misión específica, en este caso Pablo y Silas eran enviados no con términos de apóstoles en jerarquía, sino en ser simplemente enviados. Esa es la enseñanza correcta. Después vamos a ver que el apóstol Pablo recibió el liderazgo como apóstol en un término jerárquico. Son cosas muy diferentes a la luz de la palabra. Entonces, ¿qué podemos aprender con esto? Vemos la forma clara en cuanto es un llamado genuino y real y santo de parte de Dios. Yo pongo un ejemplo. ¿Se recuerdan cuando Moisés va a delegar o va a dejar un sucesor para dirigir al pueblo de Israel? ¿Qué pasó? Josué es el sucesor de Moisés y en un modelo que tenemos ahí vemos que Josué se presenta Josué es presentado de parte enfrente del pueblo. ¿Para qué? Para que el pueblo mirara la sucesión delegada de parte no nomás del líder. Por ejemplo, decir, yo te unjo y te delego la autoridad. Eso no, el pueblo no se iba a convencer por eso. El pueblo se iba a convencer, digamos que Moisés le dijera al pueblo, no, pues Dios me dijo que escogiera a Josué porque él iba a ser el líder. Pero esas simplemente palabras no eran suficientes. Tenía que haber una confirmación de Dios y una confirmación del pueblo. En otras palabras, una aprobación del pueblo. Entonces es el mismo ejemplo que sucede dentro del cuerpo de Cristo. Cuando alguien tiene un llamado de evangelista, de maestro, de ser enviado a hacer una misión, tiene que haber un respaldo tanto como del líder y tanto como de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Pero ¿qué vemos hoy en día? Hoy en día no vemos eso. Hoy en día vemos hermanos diferentes que aparecen en diferentes áreas y simplemente porque conocen algo de la escritura o han tenido un curso en teología, de las escrituras, y piensan que con un año, con 2, 3 años, piensan
que ya saben todo y ya luego van a rentar un local y ya empiezan a predicar y a enseñar, y ya después los vemos que ya son pastores. Pregunta: si ellos no estaban sujetos a ninguna institución o a ninguna denominación, y si no aprendieron a autoridad, de estar bajo autoridad, cuando me refiero bajo autoridad, me refiero bajo autoridad eclesiástica dentro del cuerpo de Cristo. Lo miramos en el ejemplo de Bernabé y de Pablo. La mayoría de los que han sucedido dentro del cuerpo de Cristo en un llamado son escogidos y reciben autoridad eclesiástica. Ejemplo, tenemos los 7 diáconos en la iglesia primitiva. Entonces fueron presentados delante de los apóstoles, eran conocidos por su testimonio y por su servicio en el cuerpo de Cristo. O sea, no aparecieron de la nada, no fueron servidores de la nada o ministros de la nada. Entonces ellos tenían un testimonio en sus vidas, no nomás propio, sino de los líderes, en este caso de los apóstoles, y también dentro del cuerpo de Cristo. Entonces hoy vemos que muchos aparecen con títulos de profetas, de apóstoles, y les preguntas de dónde son y ni siquiera pertenecen a una denominación, no están sujetos a nadie. Entonces dicen que son pastores, pero cuando les preguntas de cómo funcionó su ministerio, nunca estuvieron bajo dirección de autoridad, y nunca estuvieron como líderes con un testimonio dentro del cuerpo de Cristo, que fueran escogidos de un líder dentro de la iglesia, y que Dios hubiera confirmado su llamado por medio del líder. Porque déjeme decirle, muchos dicen: no, pues Dios me habló y me dijo que hiciera esto. Pero vean bien exactamente cómo funciona el ministerio, el don del ministerio para un llamado dentro de la iglesia. Pablo no dijo: es que Dios me habló, tengo que ir a las misiones, tengo que ir a hacer esto. Quien recibe primeramente el llamado, vea, Dios es un Dios de orden, no es un Dios de confusión. Quien recibe primeramente el llamado en la iglesia de Antioquía no fue Pablo, sino que fue, aunque Pablo había recibido el llamado, pero fue confirmado por la iglesia de Antioquía. Pablo estaba como miembro activo dentro de la iglesia de Antioquía, pero él no era el que estaba en la máxima autoridad, eran los líderes que estaban dentro de la iglesia de Antioquía. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo, quien recibe la noticia del llamado para Pablo, ¿quién es ese líder? En otras palabras, cuando alguien sale de la iglesia, que dice que tiene un llamado, primeramente quien tiene que recibir el llamado es el líder de la iglesia, confirmando el llamado que el miembro tenga, ya sea de maestro, de levantar una obra, llevar el evangelio a las casas, con este don de evangelista. Y de esa forma hay un orden en el cuerpo de Cristo. Pero muchas las veces dicen: tengo llamado, Dios me llamó, que voy a ser evangelista, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Pero simplemente se desligan del cuerpo de Cristo, y no hay un acompañamiento del líder donde estaba sujeto, y simplemente aparece por ahí. ¿Y cómo aparece? Aparece sin ninguna autoridad, sin ninguna delegación, y no hay ni un apoyo de la iglesia donde se congregaba. Entonces, cuando tú ves eso, no ves en el contexto claro y ejemplo de las Escrituras, no ves que esto hubiera sido así. Supongamos que Pablo hubiera dicho: no, pues yo recibí el llamado, Dios me dijo que Dios me iba a llevar a reyes y iba a predicar el evangelio a todas las naciones. Entonces él no dijo: bueno, él no le dijo a la iglesia de Antioquía: bueno, pastor, discúlpeme, pero ya voy a salir. Y ya que veamos que Pablo se desliga de la iglesia. Jamás Pablo se desligó de la iglesia.
Él siempre estuvo dentro de la iglesia. Entonces podemos ver ahí la jerarquía, cómo debe de ser dentro del cuerpo de Cristo. Bendiciones.